Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Hoy es lunes 25 de febrero del año 2019. Hoy es el día del natalicio de nuestro patricio Matías Ramón Mella. Hoy es día de San Matías y entonces reconocemos en la República Dominicana esta importante efeméride, pero además es el día de la bandera nacional y es el día de nuestras Fuerzas Armadas. Felicidades a todos los hombres y a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres, porque tradicionalmente en el origen de nuestras Fuerzas Armadas, los hombres siempre, como el machismo ha imperado a lo largo de la humanidad, de nuestra historia, pues se caracterizaban por ser los militares de la época. Sin embargo, la mujer fue rompiendo este esquema de inequidad y ya hoy tenemos importantes mujeres comandantas y que son oficiales de alta graduación, incluyendo que en las academias militares, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Policía, hasta hace algunos pocos años no se permitía el ingreso de mujeres, sin embargo ya pues salen graduadas y que también comparten con los hombres y hacen los mismos niveles de entrenamiento y tienen los mismos niveles de responsabilidad en el mando. Así que felicidades a todos los hombres y a todas las mujeres de uniforme en nuestras Fuerzas Armadas por celebrarse hoy el Día de nuestras Fuerzas Armadas y recordando a nuestro padre de la patria Matías Ramón Mella, así como hacer el debido reconocimiento a nuestra bandera dominicana que identifica a nuestro país en el mundo. Y como decía el poeta, qué linda en el tope estás, dominicana bandera, quien te viera, más arriba, mucho más. Esta noche Víctor en Vivo se enorgullece de recibir a una joven abogada, politóloga, comunicadora. La conocí en lo personal viéndola a través de los análisis que hace una vez a la semana con Roberto Cavada en Telesistema, en el noticiario de Telenoticias. Ella se llama Lenis García y también tiene su programa semanal en RNN con las opiniones y entrevistas de sus comentarios. Lenis, un placer para mí entrevistarte, te admiro, he seguido tu trayectoria y ojalá muchas mujeres de la República Dominicana sigan tu ejemplo. Muchísimas gracias, de verdad que el honor es mío de estar aquí, compartir con tu audiencia y a la vez te puedo decir que igual admiro la trayectoria que has tenido en los medios de comunicación. Te veía siendo un poquito más joven y de verdad que desde siempre he seguido y valorado el trabajo que has hecho en los medios. Un honor para mí, como te decía, compartir y sobre todo en un día tan importante como lo es hoy para todos los dominicanos y dominicanas, que conmemoramos a nuestro padre de la patria, nuestro soldado valiente que lanzó el trabucazo aquel 27 de febrero de 1844, pero también nuestra bandera. Es un día de júbilo para todos los dominicanos y dominicanas, así que me siento doblemente honrada de estar aquí y de que me hayas invitado un día como hoy. Muchísimas gracias, Lenis. Todavía en estos tiempos, lamento decirlo, pero es la realidad, la mujer tiene muchas trabas. La mujer se ha ido abriendo paso, ha ido venciendo dificultades y superando obstáculos. No es muy común ver una mujer tan joven como tú, de tus condiciones, siendo abogada, siendo politóloga, siendo comunicadora, expresándose de temas como tú te expresas y enfrentando situaciones como la que tú enfrentas, produciendo un programa como el que tú produces y haciendo el trabajo en materia comunicacional que has venido ya desarrollando. ¿Desde qué tiempo vienes haciendo esto? ¿De dónde te surge la idea? ¿Y cómo ha sido desde tu aspiración que soñaste al contraste de la realidad que ya estás viviendo? Bueno, te puedo decir, Víctor, que desde niña yo siempre jugaba a ser comunicadora. Siempre ha sido la comunicación, conjuntamente con el derecho y la política, pues mis grandes pasiones. Yo tuve la oportunidad de iniciar en los medios, o mi primera experiencia fue justamente en un programa juvenil que se producía en Antena Latina cuando estaba siendo dirigido por Alfonso Rodríguez. Y para yo poder accesar a este programa, recuerdo que participé en un casting que se hizo. Yo estaba haciendo cursos especializados en oratoria, producción y conducción de televisión, y entonces se dio la oportunidad, yo decidí participar y fui electa dentro de los jóvenes que iban a tener participación en este espacio juvenil. Posterior a eso,
Te cuento que tuve que salir de ese espacio porque me chocaba con mis estudios universitarios como abogada y obviamente mis padres se empantalonaron y me dijeron, mira, yo lo lamento, pero el momento de tu vida ahora es para enfocarte en tu carrera básica, tu carrera principal, que es el derecho. Entonces, tuve una pausa bastante larga, ya ahí me hice abogada, luego hice cursos de maestría. Recuerdo que estaba entonces trabajando para una institución financiera cuando nuevamente se da la oportunidad, pero ya en esta etapa como analista o como invitada para abordar temas de interés jurídico, aunque el pertenecer a esa institución financiera en parte me limitaba poder dedicarme por completo a los medios de comunicación, pero los medios siempre han sido parte de mí y han estado siempre en la génesis de los sueños que me he trazado como mujer, como profesional. Ya cuando decido independizarme, renuncio de esa posición en esa institución a la que agradezco enormemente por la oportunidad que tuve de desarrollarme allí en el ámbito jurídico. Entonces, inicio nuevamente en los medios a través de una oportunidad que nos da la familia Corripio, en la persona también de Roberto Cavada, y para ese momento participé igualmente en un casting que se realizó y unos amigos presentaron mi hoja de vida. ¿Para usted tiene la palabra? Sí. Se realizaron casting. Así es, yo recuerdo que faltaba una sola posición por completar de los 5 jóvenes que somos parte de ese espacio y tenía que ser una mujer y participamos alrededor de ese día como 35 personas y pasaron como 2 semanas y yo dije, wow, no me van a llamar, no fui elegida y por sorpresa un miércoles justamente en febrero me llamaron para convocarme a la reunión con los diferentes jóvenes que habíamos sido elegidos y ya ahora, Víctor, el 27 de febrero justamente cumpliremos nuestros 5 años, pasado un mañana. lustro ya en Telenoticias, abordando los temas de interés nacional con responsabilidad ante todo y siempre tratando de presentarlos de manera objetiva. Estás ahora también como profesora universitaria catedrática en la Universidad de APEC, que es Sí. tu alma mater, fue donde te graduaste de abogada, aunque hiciste una maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Así es. ¿Cómo te sientes al ver el derecho ya no como estudiante, sino como maestra? Mira, es una experiencia sumamente interesante y sobre todo porque como estudiantes, y a nosotros nos pasó lo mismo, estamos acostumbrados a ver un maestro ya que nos lleve muchos años, una persona muy adulta, pero es una forma muy enriquecedora de uno mantenerse actualizado. Yo creo que hoy en día la enseñanza ha cambiado, así como ha evolucionado el mundo en todos los aspectos, con la innovación tecnológica, así mismo la educación. Hoy en día los maestros, los profesores son facilitadores de medios para que el estudiante pueda forjarse y siempre enfocado en lo que sería la competitividad, tratar de que el estudiante que salga de las aulas hoy en día sea competitivo y no salir un poco del esquema tradicional que anteriormente nuestros estudiantes salían con la idea de conseguir un gran empleo. Lo que tenemos que buscar es que sean competitivos, innovadores, para que se pueda seguir desarrollando nuestro país en otros ámbitos. Y de verdad ha sido una grata experiencia y sobre todo porque yo lo hago como un compromiso social, por eso elegí y decidí dar clases y tener la oportunidad en la misma universidad donde me licencié como abogada. De verdad que es un honor porque la mayoría de mis compañeros son los mismos profesores con los que tuve la dicha de educarme y de capacitarme como abogada. Pero lo ves ahora desde otra óptica. Claro, ahora somos colegas. Mira, Lenis, ¿cómo te sientes como mujer al evaluar las políticas públicas y el desempeño que viene desarrollando la mujer dominicana, no obstante los obstáculos y las dificultades que por razones de género todavía gravitan en la mentalidad machista de diversos sectores? ¿Y cómo has enfrentado situaciones que se te hayan podido presentar en ese sentido? Yo siempre creo que, ante todo, la educación y la confianza en uno mismo son esenciales para uno desempeñarse y pues atender, defenderse ante cualquier situación. Pero antes que eso, Víctor, yo creo que es importante destacar cómo la mujer dominicana ha ido ganando espacios. Ha sido una lucha
constante, titánica, pero se está logrando. Vemos, por ejemplo, en las aulas, te puedo decir, en mi experiencia como maestra, que más del 70% del estudiantado son mujeres. Podemos ver también ahora, si comparamos el Congreso del 2010 con el Congreso del 2016, cuántas mujeres tenemos como representantes en el Congreso, pero lo mismo ocurre en las alcaldías y en la mayoría de las esferas de poder. Ahora, te puedo decir que falta mucho también. Si vamos y evaluamos ya en el Ejecutivo, por ejemplo, en los ministerios, ¿cuántas mujeres tenemos? Ahora mismo 2. 2. Entonces, en esa parte no se está dando ese empoderamiento femenino, no necesariamente porque la mujer no se lo haya ganado, son 3. Perdón, sí, son 3. Alejandrina Germán, Janet Camilo y Robiamni de la Juventud. Son 3 damas, no necesariamente porque la mujer no tenga los méritos, las competencias ni la capacidad, sino porque, como decía, todavía tenemos un pensamiento machista. Pero sí entiendo que, de hecho, en el 2020 va a darse un proceso todavía de más empoderamiento femenino. Vemos jóvenes, de hecho, las congresistas, por ejemplo, Gloria Reyes, una Farideh Raful, cómo se han empoderado. También en el caso del PLD está esta joven que tuvo un accidente recientemente, Karen Ricardo, que ha hecho una labor extraordinaria. Ya tuvimos la primera mujer que fue presidenta del Senado y yo creo que la mujer se está ganando espacio y seguiremos apostando a esto. Lamentable que la Ley de Garantías Electorales se haya hasta cierto punto mermado conquistas que ya habíamos logrado, como el hecho de que el 40%, ciertamente hubo un aumento de un 7 o un 0.7%, pero ¿qué pasa? Que este aumento no se aplicó de manera individual por cada demarcación, sino que se hizo de manera nacional y eso, y muchas de las legisladoras que te mencioné entienden que puede ir en detrimento del espacio que pueda tener la mujer en la esfera de poder en lo que tiene que ver con la política. Estamos conversando esta noche con Lenis García Guzmán, abogada, comunicadora, politóloga. Recuerden que ustedes pueden también seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, Víctor en Vivo, ahí usted puede suscribirse y puede ver esta entrevista, comentarios y todas las incidencias de nuestros programas, y también en nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo en Instagram, en Twitter y también Víctor en Vivo en Facebook. Lenis, como politóloga, ¿cómo describirías la situación actual que está viviendo la sociedad dominicana en términos políticos? Antes, como ya tú también pues diste luz acerca de tus redes sociales, yo quiero invitar a mi audiencia que siga también las redes sociales, @Lenis Opiniones y @Lenis García G. En la medida en que estás apareciendo en pantalla, hemos puesto en el título debajo tus cuentas también de las redes sociales. Excelente. Bueno, te puedo decir con relación al momento político que vive el país, que no es algo ajeno a lo que acontece a nivel global. Ya para mediados del siglo XX, inicio de lo que es el siglo XXI, a través de lo que es la innovación tecnológica, la humanidad ha cambiado la forma de pensar, ha cambiado la forma en la que nos comunicamos y pasamos de una comunicación hacia una comunicación vertical hasta una forma de comunicación más horizontal, un ámbito de comunicación más amplio. ¿Y por qué te hago este preámbulo? Porque entiendo que en parte muchos de nuestros políticos se han quedado rezagados con un discurso que ya no llega a la mayoría. Incluyendo los jóvenes. Sobre todo, porque están replicando modelos que ya aprendieron, pero no necesariamente significa que esto va a continuar así. El político que no se entere, que no aplique los cambios que está demandando una sociedad dominicana que ya también ha ido cambiando y que no es ajena a la era de cambios que se está dando a nivel global, pues lamentablemente va a perder sus espacios, si ya lo tienen, o en el caso hipotético de que quiera accesar, pues lamentablemente se le hará muy difícil. En cuanto a la parte ya política electoral, yo creo que vivimos momentos muy complejos. Este proceso electoral del 2020 trae consigo muchas dificultades en el sentido de que, y retos sobre todo, ¿Cómo lo visualizas? Los cambios que han introducido la ley de partidos políticos, la nueva ley de régimen electoral, invita a los partidos políticos a renovarse, a hacer cambios internos, pero igual al organismo regulador
le pone un reto muy fuerte de cara a este proceso que está llamado a celebrar prácticamente 3 torneos electorales en menos de un año, prácticamente en 6 meses. Yo creo que va a ser una jornada sumamente difícil. Tengo mis preocupaciones, debo de expresarlo, por la forma en la que se han manejado algunos temas, por la ambivalencia que veo en otros, incluso desde el organismo regulador, quizás por la misma falta de experiencia con estos nuevos componentes que introduce esta ley, pero albergo la esperanza de que todos asuman los roles que corresponden con la madurez que llama el momento para que podamos pues salvar y estabilizar, mantener esa estabilidad democrática que estamos llamados como país a mantener y sobre todo a seguir desarrollando. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con la comunicadora, abogada, politóloga Lenis García Guzmán. Ella es productora de su programa Lenis Opiniones, que se transmite los fines de semana a través del canal 27 de RNN, y ella está también todas las semanas con Roberto Cavada en Telenoticias, en un segmento que tiene usted la palabra, y pues ella hace su intervención con su comentario y su análisis una vez a la semana. Esta noche tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros en Víctor en Vivo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Cuando volvamos, le voy a preguntar sobre Danilo Medina, la reelección, el PLD, Leonel Fernández y la oposición. No se lo pierdan. Continuamos conversando con Lenis García Guzmán, abogada, politóloga, comunicadora, una mujer muy inteligente, catedrática universitaria. Ella se graduó de abogada en la Universidad APEC y entonces ahora está como catedrática, profesora de Derecho en la Universidad APEC, en su alma mater. Antes de la pausa estábamos hablando sobre los nuevos retos que tiene el sistema electoral en República Dominicana, el órgano rector, como es la Junta Central Electoral, pero también los partidos políticos con la nueva ley de partidos políticos y la nueva ley electoral. Te preguntaba cómo visualizas el escenario, me hablabas de tus preocupaciones con respecto a prácticamente 3 procesos en menos de 6 meses que tenemos pautado. Sin embargo, vemos un debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, tanto en el caso del Partido Reformista, del Partido Revolucionario Dominicano, que fueron los 2 partidos principales durante la década de los 80 y de los 90 y principios del siglo. Y vemos un Partido de la Liberación Dominicana concentrando una mayor cantidad de poder, pero amenazado por una contradicción interna entre el presidente de ese partido y expresidente en 3 periodos, Leonel Fernández, y las fuerzas políticas del presidente Danilo Medina, que apuestan a que pueda presentarse nuevamente como candidato. Esto a nivel presidencial, y entonces se concentra la mayor atención del electorado en el nivel presidencial, pero a nivel congresual y municipal también hay sus retos y sus desafíos. Claro. Muchos que quieren quedarse sobre la base de una reelección por reelección, como pasó en el 16, y mantener estancado el nivel de relevo político generacional a nivel de los municipios y del Congreso, y otros que apuestan a ese relevo sin importar el nivel presidencial en la elección. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas del presidente Danilo Medina y de lo que han sido estos 6 años, ya camino a 7 de su gestión? ¿Piensas que estará buscando una tercera postulación por un tercer periodo? ¿Y cómo visualizas la situación de contradicción interna dentro del partido de gobierno? ¿Por cuál de las 3 quiere que comience? Por donde más te guste. Bueno, voy a comenzar analizando la crisis a lo interno o la confrontación entre el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández. Ya para nadie es un secreto, no se puede ocultar con un dedo la realidad de que hay una diferencia. No, ni con 2, ni con 3, ni con la mano, ni con el brazo entero. Pero como hay una frase muy famosa de tapar el sol de con que un no dedo. se puede tapar el sol con un dedo, es algo muy evidente en las redes sociales. Figuras importantísimas de primer orden del PLD, de hecho han tenido contradicciones públicas que me parecen muy desatinadas, por cierto. ¿De qué Franklin Almeida tú hablas? Hablamos de Franklin Almeida, pero te hablo también del mismo presidente, el expresidente Leonel Fernández, que recibió respuesta por parte de Reinaldo Pared y muchos otros. Cosas que anteriormente eran prácticamente inimaginables en este partido que acostumbraba a lavar los trapitos sucios dentro de su casa. Pero al margen de todo esto, yo entiendo el PLD ha dado muestra de madurez, siempre ha podido
superar las situaciones que se le han presentado en ese sentido. No creo que esta vez vaya a hacer la diferencia. Hay mucha gente apostando a que el presidente o expresidente Leonel Fernández, en caso de que no se le dé la oportunidad, se vaya a otra casa. De hecho, se habla del Partido Reformista Social Cristiano, pero yo creo que ambos están en la madurez y en la sensatez política de entender el rol que deben de jugar, no solo para su partido, sino para la democracia del país. ¿Tú crees que terminan poniéndose de acuerdo? Están y que la sangre, obligados. La sangre no llega al río. Esa sería la alternativa ideal. Ellos están obligados a entenderse y sobre todo a mantenerse unidos, so pena no solo de que su partido pueda fraccionarse, no solo de perder el poder, sino en muchos casos incluso de ser perseguidos por, imagínate que sea un partido de la oposición al que llegue al poder. ¿Qué pasaría entonces con esos PLDistas de carrera que han ocupado funciones públicas por tantos años? O sea, pero también qué pasaría con una fragmentación de un partido tan importante, el partido hegemónico del país, y cómo pudiera esto afectar lo que es el rol, la importancia que tiene el sistema de partidos en la República Dominicana. Yo creo que tanto Leonel Fernández como el presidente Danilo Medina conocen, están conscientes del rol y la responsabilidad que tiene cada uno de cara con el país y de, obviamente, con sus electores y con su partido. La segunda pregunta... No, pero antes de... ¿Cuál de los dos crees tú que será el candidato? Mira, cualquier cosa que yo te pueda apuntalar en ese sentido sería especulación. Pero la bola de cristal de Lenis García, ¿qué le dice? Yo entiendo que yo prefiero esperar. Siempre me preguntan, ¿tú crees que el presidente Danilo Medina se va a repostular o no? Yo creo que a él no le desagrada, es lo que yo observo. Ahora bien, no te puedo decir va o no va porque estaría especulando. Yo prefiero esperar a que el presidente Danilo Medina fije una posición, que se exprese. Esperamos que en marzo, él está llamado a rendir cuentas el 27 de febrero. Pasado mañana. No creo que sea el escenario que el presidente Medina vaya a desaprovechar otra oportunidad de tener la atención de la ciudadanía para en este momento hablar del tema de la reelección. Pero yo prefiero esperar a que él plantee su posición para entonces yo fijar la mía. Ok, te lo voy a poner de otra manera. Él te llama por teléfono. Lenis, me dicen que tú eres politóloga y que tú tienes mucha experiencia en analizar la situación política nacional e internacional. ¿Qué tú me recomiendas? Bueno, lo primero es que tenemos que saber que tenemos una prohibición constitucional. Hay un transitorio que establece que el presidente del periodo 2016-2020, sí, en caso de que decida repostularse, no pudiera hacerlo nunca más, ni siquiera la vicepresidencia. Partiendo de ahí, tenemos que entonces sentarnos a analizar cuál sería la alternativa que plantea para entonces poder repostularse. Ya ese es un debate jurídico. Claro. Ya ahí entramos al terreno jurídico y tú como abogada... Mira, realmente si nos vamos a los números, las encuestas dicen que el presidente Medina mantiene muy buen posicionamiento en el electorado. Su obra de gobierno, me preguntabas al principio qué yo opino, yo creo que el presidente Medina ha hecho una buena labor, por ejemplo, las visitas sorpresa, aunque algunas personas con intereses marcados han querido satanizarla, yo creo que han jugado su rol, por eso han sido incluso replicadas en otros países de la región. El presidente Medina llegó con iniciativas, con una forma de gobierno distinta a la del presidente Leonel Fernández, y creo que ambos presidentes han jugado su rol y sobre todo tienen sus aportes. Y todo tiene luces y sombras, no ha sido el gobierno perfecto porque la perfección no existe, solo Dios. Pero yo creo que a modo macro el presidente Danilo Medina ha hecho una buena labor y si lo vemos por la parte económica, por ejemplo, que es donde se manifiesta, ¿verdad?, la parte esencial de un Estado. La economía está estable, se habla de una economía en crecimiento de un 6.6%. Hay otros aspectos un poquito debilitados que pudieran tener mejor respuesta, pero yo creo que a modo general él ha hecho un buen gobierno. Manteniéndonos en el debate jurídico, el abogado Julio Curi sostiene la tesis de que existe una antinomia, una contradicción en la Constitución de una regla versus un principio. Existe el principio del derecho a la igualdad, existe el principio de la no retroactividad y existe el principio del derecho de poder elegir y ser elegido, versus una regla del transitorio. Entonces señala Julio Curi que como la Constitución fue modificada en el 2015 y no tiene efecto retroactivo, el primer periodo constitucional que debe contar para el presidente Danilo Medina es el cuatrenio 2016-2020.
Dice también que como el transitorio dice que no puede reelegirse, pero otro artículo de la Constitución, no transitorio, dice que el Poder Ejecutivo se ejerce por 4 años teniendo la oportunidad de una reelección, dice, bueno, pero Leonel Fernández se religió, Hipólito Mejía no se religió, pero lo intentó. Entonces, ¿por qué tienen ellos derecho a postularse y Danilo Medina no? Y señala además el derecho de todo ciudadano a elegir y ser elegido. Entonces dice que si eso se lleva a un análisis en el Tribunal Constitucional, los precedentes o la jurisprudencia que hay en otras cortes constitucionales de otros países es que la regla estaría supeditada al principio del derecho y que pesaría más el derecho de igualdad y la no irretroactividad y el derecho a elegir y ser elegido que el impedimento del transitorio. ¿Qué valoración, qué opinas sobre esa tesis? Mira, primero señalar que, amén de que uno puede estar o no de acuerdo con lo que pueda plantear Julio Curi, hay que reconocer que Julio Curi es un abogado excelente, que tiene una trayectoria y sobre todo un nivel de criticidad con mucha profundidad en los temas jurídicos que plantea. El tema de, como bien lo explicaba, se da cuando hay contradicciones de principios. En el caso de las constituciones son muy escasos los casos de antinomía constitucional. Se da más en el caso de leyes en las que suscitan y chocan entre sí, entonces se aplican en ese caso la autonomía de los principios. ¿Qué pasa en el contexto dominicano? Ya el Tribunal Constitucional ha fijado una posición, de hecho en el año 2018 emitió una sentencia en la que establecía que ellos como tribunal, ¿verdad?, como Tribunal Constitucional no tenían la potestad de modificar la propia Constitución, es decir, no pueden declarar inconstitucional la propia Constitución. Dice, perdóname que te interrumpa. Dice el Tribunal Constitucional. Ahora, sí, ¿qué pasa? Lo que plantea Julio es que en este caso, y conforme creo que el artículo 272 de la Constitución, que en varios casos establece cuáles son y cuáles no las competencias del Tribunal Constitucional, entonces tendría que decidirse a través del Tribunal Superior Electoral. Esto es un tema de principios y de doctrinas, son corrientes doctrinales. Puede ser que Julio tenga razón, puede ser que otros doctrinarios que entienden lo contrario, pues igual, lo que hay que ver cuál es el posicionamiento y si nuestro Tribunal Superior Electoral, que aquí no hay ningún precedente con una situación similar, cuál sería el posicionamiento y cómo pudiera esto impactar entonces en la parte sociopolítica en el país. Es que él dice que el recurso estuvo mal presentado. Claro, porque se presentó un recurso de inconstitucionalidad. Lo que él plantea es otra cosa, claro, es una contradicción de principios. Exacto, no es decirle al Tribunal Constitucional, por favor declaren inconstitucional este artículo. Claro, es decirle al Tribunal Constitucional, ante esta contradicción, cuál de los dos... No, y es un tema de aplicación del transitorio, no necesariamente de declararlo inconstitucional. Pero digamos algo, Lenis, a tu juicio, como abogada, ¿tiene el presidente Danilo Medina la posibilidad de presentarse a competir internamente en su partido por la candidatura presidencial? Mira, la ley está y los recursos están abiertos y todo aquel dominicano que en un momento entienda puede acudir a los tribunales. Ahora hay que ver cuál es el posicionamiento, como te decía, del Tribunal Superior Electoral en este sentido. ¿Por qué? Porque es como te decía, son dos corrientes doctrinarias que chocan entre sí. Hay una corriente que entiende que la Constitución es de aplicación inmediata, es decir, que en este caso se desmontaría lo que es el principio de la irretroactividad de la ley. Hay otra corriente que entiende que hay una discriminación o hay una aplicación negativa de un precepto constitucional que afecta a un único ciudadano y eso es una realidad. O sea, no podemos tampoco solapar por un tema político, porque el problema con esta discusión, Víctor, es que tiene un trasfondo muy político y que estamos de hecho en la antesala de un proceso electoral donde los principales actores involucrados en esta discusión son aquellos que van a resultar favorecidos o desfavorecidos con una decisión que tome el Tribunal Superior Electoral en este sentido. Te puedo decir que en países, y ahí te doy la razón, de la región, por ejemplo en Bolivia, se dio esta discusión y por esa discusión y la decisión que tomó el Tribunal
de ese país, el tribunal con las competencias, pues Evo Morales pudo reelegirse. La discusión se está dando en otros países también, pero tienen una similitud o en algo coinciden todos, y es que se da por un tema político y por un trasfondo de una eventual reelección. Hay que esperar, yo creo que es importante, y de hecho algunos colegas, porque tienen un interés político quizás muy marcado, de antemano dan por rechazada esta propuesta de Julio Curi, pero yo la considero que es interesante desde el punto de vista jurídico, es un tema que debe de debatirse no solamente por esta situación del momento, sino incluso a futuro. Ahora, tiene un trasfondo muy político, Víctor, y yo creo que no estoy tan segura de que nuestro Tribunal Superior Electoral vaya a asumir este desafío que se le plantea. Hay que ver, hay que esperar también antes de dar este paso cuál va a ser la decisión del presidente Danilo Medina, porque supongamos el siguiente escenario, en marzo, cuando el presidente prometió que iba a referirse al tema de la reelección, y si el presidente Medina dice, mira, yo entiendo que por X o Y o tal circunstancia yo no voy a reelegirme, entonces nos estamos adelantando a un proceso que no necesariamente él, que es el perjudicado y a través de quién se puede ejercer el recurso, entonces nos estaremos adelantando. ¿Tú qué crees? ¿Que va a querer reelegirse o que no se va a reelegir? Yo entiendo que a él no le desagrada. No te puedo decir si va o no va, pero yo creo que a él no le desagrada. Hacemos una pausa. Estamos conversando con Lenis García Guzmán, politóloga, abogada, catedrática universitaria, profesora de Derecho en UNAPEC, la Universidad de APEC, y también comunicadora, productora de su programa Lenis Opiniones por RNN Canal 27 todos los fines de semana. Ya volvemos. Cuando regresemos, seguiremos conversando con ella y sobre la situación política actual de cara a las próximas elecciones. Continuamos con Lenis García Guzmán, destacada comunicadora en Telenoticias con Roberto Cavada. Usted tiene la palabra, ella hace este segmento una vez por semana, también hace una vez por semana su programa de televisión Opiniones, Lenis Opiniones en RNN Canal 27, y es abogada, politóloga y una gran comunicadora. Hablamos desde el punto de vista jurídico. Ahora vámonos a lo político. ¿Entiendes tú que Leonel Fernández y su equipo político, con la actitud que están presentando, se convierten en los jefes de campaña que empujan la reelección del presidente Medina? Mira, yo creo que cada quien juega su rol, y quizás he repetido mucho la palabra, pero es que es la realidad y lo que manda el contexto y el momento. Es un juego de intereses, Víctor. Tú sabes que la política en sí encierra una competencia de intereses. Creo que en algunos aspectos quizás pudiéramos decir que se le ha ido la mano. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se daba una discusión similar en el año 2010, pero de manera adversa, o sea, entonces en ese momento se discutía si Leonel podía, si no. Yo nunca vi que los sectores allegados al presidente Danilo Medina atacaran de una forma tal al presidente, no solo de su país, sino de su propio partido. Ha llegado ya a un punto sumamente álgido donde, como te decía al inicio de la entrevista, hemos visto cosas inimaginables, impensables, entre personas pertenecientes con principalía en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que de una u otra forma, claro está, Leonel Fernández juega su rol, él quiere volver, él quiere pues ganar el espacio donde está el presidente Danilo Medina, pero de igual forma creo que ha sido muy agresiva la defensa de su posición, de sus intereses, y sobre todo cuando en el 2016, recuerdo que se dio en el 2012, una situación muy similar, que ahí fue que comenzó ya a exponerse de manera pública la diferencia en estos procesos con él, entre ellos dos, y recuerdo cómo después entonces el presidente sale en una locución pública a aceptar la posición que había asumido el presidente Danilo Medina. Lo mismo pasó ahora con el tema de las primarias. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lejos de poder
ganar más empatía, también las puede perder cuando la gente ve que tú de una u otra forma en un momento asumes una posición y luego entonces le das, no sé si entiendo lo que te digo, le das la razón al contendor al que tú atacabas. Vámonos ahora entonces, ya analizamos la situación a lo interno del PLD, vámonos a la oposición y a los partidos aliados. Me gustaría que le presentases a nuestra audiencia tus opiniones con respecto al bloque progresista, los partidos aliados al PLD, especialmente el Partido Revolucionario Dominicano y la alianza del Gobierno Compartido de Unidad Nacional, y la oposición en sí, ya a través del Partido Revolucionario Moderno, que se plantea como el líder de la oposición. El líder de la oposición, bueno, aunque compitiendo con Leonel Fernández, exacto. Y los otros candidatos, sí, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Los otros candidatos emergentes o de partidos ya más pequeños, pero como Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Minú Tavares Mirabal, etcétera. Bueno, en el caso de los partidos pequeños, ahora mismo tienen un reto sumamente difícil con la ley de partidos políticos, con la ley de garantías electorales, en cuanto a poder mantener su personalidad jurídica ante la Junta, a ver cómo van ellos a poder destacarse y poder competir en un plano de igualdad en estos comicios del año 2020. En el caso de los partidos aliados, pues obviamente la mayoría, entiendo que para poder continuar van a tener que verse compelidos a continuar con sus alianzas o buscar nuevas alianzas. En el caso de ustedes, del Partido Revolucionario Dominicano, aunque el presidente de su partido, Miguel Vargas, ha dicho de manera enfática que ustedes van solos, ¿verdad? Hay que esperar ahora si se mantiene esa posición con los cambios y los desafíos que le presenta la nueva ley de partidos, la ley de garantías electorales. ¿Tú crees que el PRD va a ir solo al 2020? Yo creo que no tiene condiciones para ir solo. Yo creo que no. ¿Tú crees que, por ejemplo, si Danilo Medina decide reelegirse, Miguel Vargas siendo canciller de Danilo Medina y presidente del PRD, principal aliado del PLD, no le apoyaría? Ellos tienen una alianza base. Ya, de hecho, como decía, Miguel Vargas Maldonado ha sido uno de los principales, un canciller es una de las figuras principales de cualquier gobierno en el mundo. Y ellos han demostrado una química. Y al parecer han hecho empatía. Hay que esperar cuál es la posición de Miguel Vargas Maldonado, pero sobre todo, él ha dicho que no. Pero lo veo es desde el punto del desafío que le presenta la nueva ley de garantías electorales y la ley de partidos políticos. El PRD en el pasado torneo electoral, si no iba aliado al PLD, muy probable que iba a quedar por debajo del 5% y obviamente desde el punto de vista económico y del empoderamiento ciudadano que esto representa para el partido, iba a ser un golpe contundente. Yo creo que por el momento, si las elecciones fueran hoy, el PRD estuviera llamado a continuar con una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. El PRM ha demostrado que en el poco tiempo y conforme la experiencia del pasado torneo electoral, pues se ha ido fortaleciendo, hay que reconocerlo, se han hecho pues representar en las principales instancias de este partido de personas jóvenes, figuras frescas, un Paliza, Carolina Mejía, pero todavía le falta mucho para lograr ese empoderamiento que quizás la ciudadanía espera por parte de la oposición. Yo tengo una crítica y se lo he dicho abiertamente a amigos que tengo en este partido y es la poca participación en los medios. Y a veces se puede pensar, y se ha denunciado de hecho, que el PLD tiene primacía, que tiene más apoyo, más presencia en los medios. Si lo vemos desde el punto de vista de publicidad, ahí no te puedo contradecir, pero si lo vemos, porque obviamente aparte es el partido de gobierno, pero si lo vemos desde el punto de vista de la participación, no sé qué pasa con el PRM, si es un tema de su estrategia, pero en mi caso y en mi experiencia particular te puedo decir que a mí se me hace mucho más difícil lograr una entrevista con un miembro, un representante, una figura del PRM, que con un alto funcionario del gobierno, y eso no debe ser. Debería ser todo lo contrario. Por eso te digo que me choca y aprovecho este espacio para presentarle la sugerencia
o la crítica, como lo quieran tomar, una crítica constructiva, de que tienen que tener más presencia en los medios de comunicación. De mi parte, yo aprovecho este medio también para decirle que creo que lo están haciendo muy bien y que entiendo que mientras menos vayan a los medios de comunicación va a ser mucho mejor para ustedes, así que cuando Lenny lo llame, no le cojan el teléfono y sigan así como van, que van muy bien. Bueno, te puedo decir, Víctor, que se me hace muy difícil, y yo lo digo desde el punto de vista como ciudadana, como politóloga y sobre todo por el rol que yo quiero jugar a través de mi espacio, un espacio objetivo. Tú sabes que lo digo como una chance. Claro, pero yo entiendo tu punto de vista. Dime una cosa, Lenny. Por cierto, Víctor, pendiente, y vamos a hacer un compromiso público que tú vas a ir a mi programa, entonces vamos a cambiar de rol. Con muchísimo gusto. Y ahí te voy a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Con muchísimo gusto. ¿Me dices el día y la hora? Bueno, pues Misael Rincón, que vaya tomando nota para la próxima entrevista con Víctor. Con muchísimo gusto. Una pregunta, Lenis. ¿En el PRM, Luis Abinader o Hipólito Mejía? ¿O Wellington Arnold? ¿En qué sentido la pregunta? ¿Quién visualizas que podrá ser el candidato de cara a las elecciones del 20? Bueno, si partimos de la realidad, de lo que muestran las encuestas hoy, todo apunta a que el candidato del Partido Revolucionario Moderno sería Luis Abinader. Pero Hipólito es un político muy sagaz, que nada se puede descartar. Recordamos que en el 2012 Hipólito venía de tener un 2% de favor del electorado y estuvo a punto de convertirse en el presidente de la República, o sea que nada se puede descartar. Hay diferencias, aunque se quiere decir que no, hay diferencias marcadas entre los dos líderes de este partido. Por ejemplo, el posicionamiento de Hipólito en el tema del pacto eléctrico y el posicionamiento de Luis Abinader, cómo se contradice en el mismo día dos líderes del mismo partido en un tema tan vital y tan sensible, sobre todo para la oposición, que de hecho yo entiendo que la oposición tiene que jugar su rol, pero los intereses particulares de un partido no pueden anteponerse a los intereses de la colectividad y del país. A mí me parece muy bien que ellos puedan tener diferencias, ellos puedan expresar cada uno su punto de vista y uno esté de acuerdo con una cosa y otro con otra. Yo no sé por qué tú quieres que ellos coincidan. Qué irónico, Víctor. No, ¿Y en el caso del PRD? ¿Qué pasa entonces con Miguel Vargas? ¿Y tú crees que, por ejemplo, pudiera Gómez Mazara ser el candidato a la presidencia del PRD? Yo creo que la candidatura presidencial del PRD tiene un nombre y un apellido. Se llama Miguel Vargas. No hay posibilidad de que sea otro. No creo, porque fíjate qué pasa. Mira, ya estamos en tu programa. Lenis García, Opiniones, un especial desde Víctor en Vivo. Mira lo que yo creo. Cuando se dividió el PRD y se conformó el PRM y el PRD, todo el que se fue para el PRM tiene una condición, tiene un común denominador: el antimiguelismo. Todo el que se fue del PRD fue en contra de Miguel. Sí, pero entonces déjame terminarte la idea para que comprendas el por qué te digo que tiene para mí un nombre y un apellido definido. Como todo el que se fue es porque estaba en desacuerdo con Miguel y se fue en contra a la presidencia del PRD de Miguel, todos los que nos quedamos nos identificamos con Miguel y apoyamos a Miguel y estamos de acuerdo con la presidencia del PRD de Miguel y apoyamos la decisión de la alianza y del gobierno compartido de Unidad Nacional en apoyo a la candidatura presidencial del presidente Medina en la reelección del 2016. Entonces, quien quiera venir al PRD a pescar en Río Revuelto en contra de Miguel Vargas, no creo que encuentre mucho apoyo, porque sea grande o sea chiquito, sea mucho o sea poco, lo que hoy gravita en el PRD es bajo el liderazgo y bajo el peso político del canciller de la República en alianza con Danilo Medina y presidente de nuestro partido. Ahora, eso es a nivel de la candidatura presidencial, porque hay gente que se olvida que las elecciones del 2020 son 3 elecciones de 3 niveles.
Entonces, la candidatura presidencial del PRD, tú haces una encuesta y la mayoría de los PRDistas, la gran mayoría de los PRDistas, identifican a Miguel Vargas como el líder del partido. Claro. Y si Miguel Vargas decide y le pide al Comité Ejecutivo Nacional o a la Comisión Política y a los organismos de dirección del partido ser él el candidato, él lo va a hacer. Si él le pide poderes para negociar una alianza con X, también el partido se le va a dar esos poderes. Ahora, a nivel congresual y a nivel municipal ahí la cosa es diferente, porque cada quien tiene sus propias aspiraciones. No, y eso mismo ocurre en los demás partidos, o sea, no es la misma confrontación, la misma orientación cuando hablamos del nivel presidencial a lo que ocurre abajo, a nivel congresual o a nivel de las alcaldías, a nivel municipal. Claro. Ahora, yo te digo, para mí, y me he buscado muchos problemas a lo interno de mi partido, pero yo siempre he sido así. O sea, mucha gente me dice, Víctor, que tú, y miren que Lenny fue que me puso en esto, yo no tenía planeado esto. Miren, yo le voy a decir algo. ¿Qué diferencia hay entre la vehemencia y el apasionamiento y la firmeza y la actitud frontal con que Víctor Gómez Casanova, a título personal, enarbola la reelección del presidente Danilo Medina, a como cuando Víctor Gómez Casanova defendía la posición de Miguel Vargas a lo interno del PRD frente a esos otros compañeros que decidieron dividir el partido? ¿Qué diferencia hay entre lo que yo digo y lo que yo opino y cómo lo digo y cómo lo opino en cuanto a la reelección de Danilo Medina y en cuanto a mis defensas a Miguel Vargas a lo interno del PRD, a como lo hacía cuando estaba en el Partido Reformista defendiendo la candidatura de Eduardo Estrella o defendiendo la candidatura de Amable Aristi? O sea, yo nunca he sido gris. Yo o tomo una decisión en un sentido o la tomo en otro, pero no soy de los que, claro, no soy de los que juega a querer, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, yo analizo esto, lo otro. No, yo digo las cosas como las pienso. No soy dueño de la verdad. Asumes posiciones. Y asumo posiciones. No soy dueño de la verdad, ni me creo mejor que nadie, pero digo lo que opino, digo lo que pienso y tú me preguntabas fuera del aire y te lo voy a responder en el aire, so pena de que también lo analizamos. ¿Qué te motivó a hacer televisión nuevamente y sobre todo a embarcarte en un proyecto diario? Que en mi caso tengo la experiencia que es una vez a la semana y yo estoy consciente del trabajo y del tiempo que demanda. Que me permite desahogarme, expresarme, entrevistar personas como tú, compartir y conocer, intercambiar impresiones. Me permite estar en contacto con la gente porque yo soy director de autoridad portuaria y funcionario del gobierno de manera transitoria. Claro. Estos cargos son pasajeros, dependen de coyunturas políticas y dependen de situaciones temporales. Pero lo que tiene que ver ya con mi modus vivendi, con lo que yo mantengo mis hijos, con lo que yo trabajo, lo que yo estudié, lo que yo he sido, lo que yo me he desarrollado, por lo que me he dado a conocer, es por mi labor como comunicador. Claro. Entonces, si un médico es funcionario del gobierno y no deja de dar consultas o de operar, si un abogado es funcionario del gobierno y no deja de llevar ciertos casos que no generen conflictos de intereses o situaciones de ética, si un arquitecto o un ingeniero... Vas a ser lo que eres, siempre vas a ser Víctor, siempre vas a ser comunicador. Entonces, y qué bueno que tú estés consciente y ojalá que muchos otros políticos y funcionarios así lo entendiesen, que esas son posiciones pasajeras. Claro. Y que están ahí hasta que el pueblo decida, obviamente, porque nosotros tenemos un sistema. Hasta que decide el presidente. Claro, pero ahí va. En mi caso el también. Presidente decide, pero ese presidente es electo por el voto directo. Sí, pero o sea que al final recae sobre el pueblo. Cuando yo era diputado dependía de lo que dijera el pueblo. Ahora, pero también es como tú dices, porque el pueblo es el que pone al presidente. El pueblo, por eso te digo, el pueblo al final y al principio es el que decide. Decide quién es el presidente y en consecuencia le da el poder, la facultad de formar el gobierno. Así es. Lenny, me ha dado muchísimo gusto. Qué pena que se nos va tan rápido el tiempo, pero es así cuando tenemos conversaciones con personas tan interesantes y tan inteligentes. Te reitero mi admiración, mi cariño, mi respeto y mi aprecio. Te deseo todo lo mejor. Te felicito como mujer porque estás siendo un ejemplo, un estímulo para muchas mujeres que quizás quieren hacer lo mismo que tú, pero no tienen tu autoestima, no tienen quizás tu valor, no tienen tu determinación, y al verte haciéndolo a ti se sienten motivadas a hacerlo. Muchas felicidades por la trayectoria que vienes desarrollando y entonces nos vemos próximamente en Lenny's Opiniones. Así será. Muchísimas gracias de verdad a tu audiencia también por la sintonía y
yo siempre entiendo que nada es imposible para los que tienen fe. Así que muchísimas gracias, Víctor. Buenas noches. Gracias a ti. Muy buenas noches, señores. Dios les bendiga. Y será hasta mañana, martes 26 de febrero de este año 2019. Y pasado mañana, miércoles 27 de febrero, vamos a tener un programa especial, lo anuncio desde ahora, con el doctor Julito Jacín. El doctor Julio Jacín va a estar con nosotros aquí el miércoles analizando el discurso que el presidente Danilo Medina ofrecerá ante la Asamblea Nacional, su discurso de rendición de cuentas. Recuerden también que pueden vernos en nuestro canal de YouTube. Entran a YouTube y entran a nuestro canal Víctor en Vivo, le dan a suscribirse y ahí pueden ver nuestras entrevistas y pueden ver nuestros comentarios y nuestros programas. Y en nuestras redes sociales, Víctor en Vivo, en Facebook y @Víctor en Vivo, en Instagram y en Twitter. Dios les bendiga, feliz noche y hasta mañana.